del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuestro amado es el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Y es hermoso estar en su presencia, pero también es necesario también el alimento espiritual. Amén. Mientras los niños salen, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Nehemías. Estamos estudiando Nehemías. ¿Recuerda nuestro lema para este año? ¿Cuántos lo recuerdan? Levantémonos y edifiquemos. ¿Amén? Ese es nuestro lema para este año. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 8 de Nehemías. Pido que concentre su mente en la palabra del Señor. No estemos pensando en otras cosas. Llevemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Luego vamos a seguir viendo otros versículos. ¿Lo tienen? Nehemías capítulo 8. Si nos ponemos de pie un segundito. Yo sé que ya hemos estado de pie, pero vamos a tener un poco de reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, y Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulum. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este tiempo maravilloso donde podemos bendecir tu nombre, donde podemos exaltarte a través de nuestras canciones, Señor, donde hemos declarado que nuestro amado es el más hermoso. Aleluya. Señor, gracias porque estamos en tu casa esta mañana. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, tus hijas. Gracias porque aún, Señor, estamos con vida y tenemos el privilegio de entrar a tu presencia y adorarte y bendecirte y glorificarte, Señor. Pero ahora pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor,
Que nuestros oídos estén atentos a escuchar tu palabra y a recibirla con mansedumbre para que esa palabra sea implantada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Recordarán que ahora estamos en la fecha 445 a.C. El pueblo ahora está en Jerusalén, han regresado después de 70 años de cautiverio. Ellos han regresado, han reconstruido los muros de Jerusalén, han levantado el templo, han levantado las puertas de la ciudad, han edificado sus casas, han hecho grandes cambios, ¿no? De lo que había. Han hecho un levantar de la ciudad. Sin embargo, Israel necesitaba algo mucho más que levantar los muros, mucho más que levantar el templo o que levantar las puertas o de levantar sus edificios. Israel necesitaba la palabra del Señor. Y nosotros, como iglesia del Señor, más que nunca necesitamos la palabra del Señor, la palabra implantada en nuestros corazones, la palabra que nos moldea, que forma el carácter de Cristo en nosotros, la palabra que es como un martillo que quebranta la dureza de nuestro corazón, que es como un fuego metido en nuestros huesos, la palabra que es como una espada que nos ayuda contra toda artimaña del enemigo, contra toda tentación, la palabra que es lámpara a nuestro camino, que es lumbrera a nuestro camino. Necesitamos la palabra del Señor. Amén. Más que nada, la palabra del Señor. Podemos tener muchos programas y son muy buenos, pero lo que más necesitamos es la palabra que transforma al ser humano. Es la palabra que cambia. Y en el versículo 1, la palabra dice que ellos se juntaron como un solo hombre. Fue una reunión convocada, una reunión especial donde la gente no fue de manera obligada. Ellos fueron con deseo de estar en esta reunión, delante de la puerta de las aguas que estaba dentro de las murallas de Jerusalén. Y en esta reunión habían cerca de 50,000 personas. Así que pudiéramos imaginarnos qué cantidad de gente había en esa reunión. Más o cerca de 50,000 personas ahí juntas, congregadas como un solo hombre, con un solo deseo. Y ellos fueron con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Fueron con ese deseo, se reunieron con ese único deseo. Y eso me hace ver cuántas veces nosotros venimos con ese deseo. No solamente de tener comunión unos con otros, pero de escuchar la palabra del Señor, de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Ellos se reunieron así para escuchar al Señor. Tenían hambre por la palabra de Dios. Esto fue realmente un avivamiento genuino, fue un avivamiento verdadero, que no fue provocado por el hombre, que no fue programado por el hombre, fue algo que fue enviado por Dios mismo y que es producido por la palabra de Dios. Amén. Por eso necesitamos su palabra, porque es algo enviado por Dios, que es producido por la palabra de Dios. Todo avivamiento verdadero se caracteriza por un renovado compromiso con la palabra de Dios. Amén. Diariamente nosotros tenemos que volcarnos a la palabra, someternos a su palabra, de volver a comprometernos con el Señor para ser transformados de gloria en gloria. Cuando la palabra es reentronada en el corazón de la iglesia, el Señor se mueve, Amén. el Señor se manifiesta.
Aleluya. Y no me estoy refiriendo a manifestaciones raras, ¿no? De gente que tiembla o cosas así. Estoy hablando del poder de la palabra que transforma, Amén. que cambia el corazón del ser humano. Amén. Un avivamiento es volver a dar vida. Lo que estaba muerto recibe vida por la palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra escrita que Él nos ha dejado. Ellos pidieron a Esdras, ellos dijeron a Esdras que le trajese la ley del Señor. Y eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Anhelar la palabra del Señor. Debemos de tener hambre por la palabra del Señor, sed de su palabra, clamar por la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 6. El Señor, cuando estaba dando el sermón del monte, una de sus bienaventuranzas es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son bendecidos, dice. Son bendecidos el pueblo, la gente, el hombre, la mujer, el niño que tiene hambre de Dios, que tiene sed de Dios. Y dice Jesús, ellos van a ser ¿qué? Saciados. Hay una promesa. Cuando tenemos hambre, el Señor va a saciar nuestra hambre, nuestra sed. Isaías 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos. A todos los sedientos. No es al que no tiene sed. Es algo interesante porque no está diciendo el que no tiene sed, no, a los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A los sedientos, a los que tienen hambre y sed de su palabra, de su justicia. Pero en Amós capítulo 8, versículo 11, mire algo interesante que pasó en esta ocasión. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. Sí, Señor. Hambre de oír la palabra de Jehová. En nuestros días, la iglesia del Señor en nuestro tiempo, a nivel mundial, experimenta sequías espirituales. Porque en los altares no se está dando el pan de vida eterna, el pan que viene del cielo. Y las ovejas vienen a la casa de Dios, pero salen vacías, salen débiles, porque no se está compartiendo el pan de vida eterna. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que cuando vengamos a su casa, todo el que tiene hambre, todo el que tiene sed, salga lleno de su palabra. Amén. Aleluya. Salga refrescado, salga con nuevas fuerzas, salga fortalecido en su fe. Pero también hay lugares donde la palabra del Señor está siendo realmente predicada en el poder del Espíritu Amén. Santo. Aleluya. Y eso es lo que estamos anhelando en este lugar. Que cuando usted venga, usted reciba la palabra que transforma. Sí, Señor. Y debemos de orar porque los que estamos aquí en el altar, los que ministramos, cuando estemos ministrando la palabra del Señor, sea una palabra que nos quebrante a nosotros primeramente, pero que la iglesia también pueda recibirla. Sí, Señor. Pero hay algo que es importante: debe de haber hambre y sed. Amén. Si no hay hambre, si no hay sed, no vamos a ser satisfechos y nuestras vidas seguirán siendo igual. Pero si hay hambre y si hay sed, el Señor ha prometido que nos va a saciar, Amén. que nos va a alimentar de su palabra. Aleluya. Juan 6:33 dice: el pan de Dios
es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan del que estoy hablando es Cristo mismo. Es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el que nos sustenta. Mira el versículo 3 de Nehemías. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El avivamiento verdadero comienza con un retorno a la palabra. Comienza con eso. Cuando nosotros decidimos, tomamos la decisión firme de volvernos a la palabra. Y eso significa someternos a la palabra. Porque cuando ellos están allí delante de la puerta de las aguas, eso tiene un significado. Porque el pueblo acaba de colocarse a sí mismo bajo la autoridad de la palabra. Y eso necesitamos nosotros. Lo necesita usted, lo necesito yo. Si realmente queremos que Cristo se glorifique en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro ministerio, en nuestra nación, en nuestro trabajo, necesitamos venir y someternos a la autoridad divina de la palabra. Amén. Ellos tenían un deseo, un pensamiento, un propósito, unidos en corazón delante de la puerta de las aguas. Ellos estaban dispuestos a que la palabra viniera y los purificara. Tenemos ese deseo nosotros de venir y decirle al Señor: purifica mi corazón, purifícame. Y que seamos conscientes cada día de la necesidad que tenemos de que Él venga y nos purifique. Amén. Nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nuestras acciones, que todo sea gobernado por la palabra del Señor. Amén. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, cuando el pueblo se reunió allí delante de la puerta de las aguas, ellos estaban diciendo eso de una forma presencial, pero también simbólica, de que viniera su palabra y les santificara, que limpiara todo su ser. No solamente a nivel individual, pero como congregación. Usted se imagina casi 50,000 personas allí con un deseo de que la palabra los santifique. Eso es un verdadero avivamiento. Aleluya. El pueblo se coloca bajo la autoridad de la palabra y se sujeta al lavamiento por la palabra de Dios, porque ellos entendían que la ley de Dios, que la palabra de Dios es de autoridad divina, que esta palabra tiene el poder para santificarnos, que esta palabra tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para transformarnos. Amén. Pero tiene que haber hambre y sed de la palabra. Tiene que haber una decisión firme por parte nuestra de someternos a la palabra del Señor, de seguir a Jesús. Y ellos recibieron la palabra, no como la palabra de un hombre. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13, porque esta es la actitud que tuvo esta congregación. Recibieron la palabra que Esdras estaba transmitiendo, no como la palabra de Esdras, no como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios. Por lo cual, dice, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Y la palabra que estaban escuchando ellos era una palabra que estaba actuando en el pueblo que estaba ahí reunido. El corazón de ellos estaba siendo purificado, estaba siendo santificado, estaba siendo renovado porque tenían hambre y sed de Dios y porque recibieron la palabra como lo que es la palabra de Dios que actúa en vosotros. Si tuviéramos ese deseo verdadero, y espero en Dios que lo tengamos, y si no lo tienen, hoy es un buen momento para tomar esta decisión. Tendríamos familias fortalecidas. Amén. Tendríamos matrimonios sólidos cuando dejamos que la palabra gobierne. Amén. Cuando nos sometemos a su palabra, a su autoridad y permitimos que su palabra venga y tome el lugar en nuestro corazón, sea encarnada, reentronada en nuestro corazón. Necesitamos eso. Si eso lo hacemos, nuestros ministerios van a ser poderosos en el Señor. Más que nada, necesitamos la palabra de Dios. Amén. El versículo 4 de Nehemías 8 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y luego había personas a su alrededor. Estaba ahí, pero él estaba, dice, en un lugar alto, en un púlpito de madera. Y algo que me llama la atención es la ubicación de Esdras. Esdras está en un lugar alto, la congregación lo puede ver. Y eso habla de la autoridad que tenía Esdras, pero también de que el mensaje que estaba transmitiendo no era un mensaje horizontal, era un mensaje vertical, traído del cielo mismo. Amén. Era un mensaje que transformaba el corazón y que transforma la mente. Esdras había preparado su corazón por 14 años aproximadamente para este tiempo. No crea que fue que Esdras abrió simplemente el libro y lo dijo, no. Él se preparó por 14 años para dar este mensaje, para enseñar al pueblo la ley. Vaya conmigo un momento a Esdras, al capítulo 7, versículo 6 de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿cómo dice? Diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Esdras dice, era diligente en la ley de Dios. Él había entregado toda su vida al estudio de la palabra. Cantábamos hace un momento, quiero conocer a Jesús. Y la única forma de conocer a Jesús no es cantando, eso es parte de nuestra adoración. Pero la única forma de conocer a Jesús es por su palabra escrita. Amén. Es por su palabra que podemos llegar a conocer más a Cristo Jesús. Y Esdras había dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Y es por esa razón que la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Cuántos deseamos que la mano de Dios esté sobre nosotros? Amén. ¿Cuántos deseamos que su gloria, su favor, su misericordia esté sobre nosotros? Entonces tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra del Señor. En poner nuestro corazón en la palabra de Dios. Entonces
la mano de Dios estará sobre nosotros. Sí, Señor. Y Dios va a prosperar todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Por eso el salmista David en el capítulo 1 dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, Señor. Que da sus frutos, su tiempo, su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Cuando estamos con raíces profundas en la palabra del Señor, Amén. arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en la palabra del Señor, porque no tenemos otro anhelo, sino que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Aleluya. El versículo 10 de Esdras 7. Miren lo que dice. Porque Esdras había preparado, ¿qué dice? Su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir. Ese inquirir es buscar la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Hay algunas cosas aquí en este versículo. Primero dice, preparar nuestro corazón. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Estamos realmente preparando nuestro corazón al Señor? Esdras dice, preparó su corazón para buscar la ley de Dios. Amén. Para buscarla como a tesoro. ¿Recuerda las parábolas de Jesús? El reino de Dios es como un tesoro que es escondido, y que ahí vino alguien, lo encuentra y empieza a excavar y a ver las profundidades de ese tesoro. El tesoro es la palabra. Y necesitamos tener ese corazón dispuesto para buscar los tesoros que hay en la palabra del Señor. Amén. Y luego dice, para cumplirla. Eso habla de obediencia. No podemos obedecer lo que no conocemos. Necesitamos obedecer la palabra del Señor, no solamente oidores, que la palabra implantada pueda dar fruto y haya en nosotros un cambio evidente de que somos nuevas criaturas, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego que nosotros preparamos nuestro corazón, que buscamos la palabra, que la ponemos por obra, entonces podemos enseñar. Y eso habla de que lo que está dentro de nosotros, la gente puede verlo. Amén. Puede admirar lo que Dios ha hecho en nosotros. Puede ver no al viejo hombre, sino a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y Dios honra a los que le honran. Por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras. Dios va a honrar al hombre y a la mujer que ama su palabra. Sí, Señor. Aquel que se somete a la palabra del Señor. Que se somete bajo la autoridad de Dios. Entonces Dios va a honrar tu vida, va a honrar tu familia, va a honrar tu ministerio, va a honrar la iglesia, porque este es el propósito de Dios. Que la palabra gobierne. Amén. La palabra Gloria a reine. Dios. Y la vida de Esdras estaba dominada por la palabra del Señor. Dios nunca va a obrar de manera independiente de su palabra. Por eso dije, necesitamos los muros, necesitamos el templo, necesitamos las puertas. Pero lo que más necesitamos es la palabra de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo no va a obrar tampoco de manera independiente de su palabra. Necesitamos la palabra del Señor y Dios honra a los que le honran. Amén. Mire ahora lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 21. Este es un versículo que a mí me toca profundamente y me confronta. Y espero que también usted sea confrontado en esta mañana. Porque Él dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Quiénes tienen los mandamientos de Dios? Nosotros.
Tenemos los mandamientos de Dios. Pero no solamente tenemos que tenerlos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Yo no puedo decir amo al Señor si yo no me estoy sometiendo a su palabra. Amén. Aleluya. Ese dice es el que me ama. Y el que me ama, que hay una promesa gloriosa. Aquel que ama la palabra del Señor. El que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Aleluya. Oiga bien este versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Cuando tomamos la decisión de decirle al Señor, voy a someterme a tu palabra, voy a preparar mi corazón, voy a inquirir, voy a buscar tu palabra y quiero que la palabra venga y penetre en mi corazón y voy a obedecerla. Entonces dice, vamos a ser amados no solamente por el Hijo, sino que el Padre nos ama y dice, y me manifestaré a Él. Vendrá su Espíritu Santo como ríos de agua viva. Aleluya. Vendrá la revelación de la palabra a nuestras vidas. Él va a revelarse a sí mismo. Amén. Entonces abriremos las Escrituras y miraremos a Cristo en cada versículo y vamos a ver su carácter, su amor, su misericordia, su justicia. Y seremos transformados a su imagen y me manifestaré a Él. Manifestaré es una combinación de en y hacer que brille. Sí, Señor. Ay, eso es muy importante. Ese me manifestaré. Es que yo voy a estar en ti. Es mi presencia, es mi espíritu en ti. Pero también dice, haré que brille. Haré que otros vean mi gloria en ti. Entonces el testimonio que nosotros damos es un testimonio poderoso. Sí, Señor. Es una evidencia de que nuestra vida en Cristo es segura, de que en Él está la vida eterna, Aleluya. de que Dios transforma, de que Dios cambia. Haré que brille. Sí, Señor. En el momento en que nosotros nos rendimos a Cristo y nos comprometemos a la obediencia absoluta a su palabra, entonces se libera su poder en nuestro hombre interior. Amén. Sí, Señor. Me manifestaré a Él, su espíritu en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos lleva a una nueva luz, a un gozo, a una esperanza, a una abundante fe. Entonces cuando vienen las tentaciones, usted va a decir, escrito está. Aleluya. O cuando vienen las pruebas, Jehová es mi socorro. Amén. Acallada está mi alma. Esperaré pacientemente en Dios, porque Él se ha manifestado en nosotros. Amén. Porque la esperanza que tenemos es una esperanza firme. Entonces sabremos cómo actuar en cada situación. Sabremos qué decir o qué no decir. Sabremos cómo manejar las situaciones porque la palabra gobierna en nosotros. Pero cuando la palabra no gobierna en nosotros, tendremos conflictos, tenemos desilusiones. Por eso vuelvo y repito, necesitamos tener hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Si tú me amas, yo, dice, me mostraré a ti, te mostraré quién soy. La gente vienen a la iglesia y muchos no conocen a Jesús. Y pueden pasar años en las congregaciones y aún no conocen. Porque no hay hambre, porque no hay sed, porque no hay un compromiso con la palabra del Señor. Pero si le amamos, si nos volvemos a Él,
vamos a conocerle más a Él y Él se va a manifestar en nosotros. Pero también hará que brillemos, que seamos luz, que seamos sal para este mundo. Entonces debemos de tener un corazón resuelto en buscar al Señor, en sumergirnos en las profundidades de su palabra, en no acomodarnos solamente a lo que escuchamos un domingo o un lunes o un jueves, no. Es decir, cada día yo voy a sumergirme en la palabra del Señor porque yo quiero conocerlo a Él, yo quiero someterme a su autoridad y que Él se manifieste a mi vida. Oh, sí, Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón resuelto y una mente diligente, una voluntad que obedece, nuestra vida entonces puede testificar. Entonces vamos a ser verdaderos testigos, no los testigos de Jehová, pero testigos verdaderos. Amén. Porque nos hemos decidido a comprometernos con la palabra del Señor. El carácter de Cristo es formado en nosotros. Su imagen es impregnada en nosotros. Esdras 7:10 dice, Él ha preparado su corazón. Esdras había preparado. Y esa palabra, preparado, de Esdras 7, versículo 10, esa palabra preparado significa fuertemente comprometido. Oiga bien, no es un comprometido así, me comprometo, no. Es una palabra que dice fuertemente comprometido con un curso de acción, inamovible, establecido, fijo en una búsqueda, una intención fija, determinada, una acción determinada. Es de esta manera que Esdras buscó la palabra de Dios. Amén. Es de esta manera que Esdras preparó su corazón, de una manera decisiva, de una manera inamovible, establecida, que no iba a hacer otra cosa sino buscar la palabra de Dios. ¿Recuerda las palabras de Josué en el capítulo 24 cuando él le dice a Israel, decidan ustedes a quiénes van a servir? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, Señor. Eso es una decisión. Amén. Eso es decidir, voy a someterme a la palabra y vamos a servir al Señor con integridad. Con integridad. Amén. Nosotros necesitamos comprometernos con la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios y obedecerla. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero Esdras no solamente preparó su corazón, sino que al final del versículo 10 de Esdras 7 dice, y para cumplirlo. Sí, Señor. Vuelvo y repito, no podemos vivir lo que no conocemos. Pero una vez que la palabra del Señor se encarna en nuestros corazones, podemos entonces cumplirla. Dios demanda obediencia de nuestro corazón. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Deuteronomio 26, 10 dice lo siguiente. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra. 26:16, perdón. 26:16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Dice que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra. ¿Con qué?
con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios demanda obediencia absoluta. Amén. Absoluta. Y también la obediencia a la palabra del Señor es mejor que los sacrificios. ¿Recuerda Samuel? Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. La obediencia a la palabra es el precio del éxito. Sí, Señor. Si no hay obediencia, no vamos a tener éxito. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Estudia constantemente. Lee. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Amén. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Porque muchas veces no nos va bien. Es una buena oportunidad para examinarnos. ¿Realmente estoy sometiéndome a su palabra? ¿Realmente estoy permitiendo que Cristo reine en mí? La obediencia a la palabra de Dios asegura también la entrada al reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y su voluntad nos la ha dejado. Es la palabra escrita. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5, 29 y 30, cuando él dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Está hablando de una forma metafórica, pero nos está diciendo, si sabes que hay algo que me desagrada, córtalo. ¿Qué son esas cosas entonces que desagradan al Señor? Entonces permitamos que la palabra, que es lámpara, ilumine nuestra vida. Y las cosas que están desagradando al Señor, necesitamos quitarlas, someterlas a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos pasos decisivos para resistir a la tentación, una acción decisiva a obedecer, una determinación radical a obedecer. Sí, Señor. Pero ahora mire Nehemías 7:8, del versículo capítulo 8. Y los levitas, Jesúa, Benaya, y empieza a decir una serie de nombres, ellos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos habían tenido medio día de predicación, casi 6 horas, y no era suficiente para ellos. Ellos tenían una verdadera hambre de la palabra del Señor. Así que comenzaron a formar grupos con estos hermanos que están junto a Esdras, que se añadieron a Esdras, y ellos comenzaron a hacer grupos y a estudiar la palabra del Señor, porque ellos no estaban todavía satisfechos. Ellos tenían una hambre profunda de la palabra del Señor, y a medida que ellos iban asimilando la palabra del Señor, ellos comenzaron a gemir por sus pecados. Gloria a Dios. Hay un efecto de la palabra en nosotros. Recuerda, la palabra actúa en nosotros. Sí, Señor. Así que ellos comenzaron a gemir, y en el versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra
de la ley. Usted puede imaginarse casi 50,000 personas llorando porque habían entendido el pecado que había, que por ese pecado fueron llevados a cautiverio, que todo lo que les había sucedido era porque se habían apartado de los mandamientos de Dios, porque no habían permanecido en la ley de Dios. Este avivamiento no era un avivamiento para la gente pecadora, no, era para la iglesia, para el pueblo de Israel. Porque no solamente peca el que está afuera, aún nosotros seguimos cometiendo errores. Pero cuando la palabra actúa en nosotros, el Señor en su misericordia nos hace volver. Hay un espíritu de arrepentimiento y necesitamos también clamar por un espíritu de arrepentimiento, no solamente para el que está afuera, sino para nosotros mismos. Amén. Ellos se habían vuelto ahora a la palabra. Y cuando hay arrepentimiento, entonces viene el gozo. No puede haber verdadero gozo si no hay arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Por qué quizás muchos están entristecidos en situaciones que les están agobiando? Quizás es momento para meditar y necesitamos arrepentimiento. Yo lo necesito, usted lo necesita. Todos en este lugar necesitamos eso. Volvernos al Señor y entonces vuelve el gozo. El gozo es restaurado. Por eso en el versículo 10, después que ellos están llorando porque están reconociendo su pecado, dice: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, pero este gozo es resultado de una predicación bíblica y de un verdadero arrepentimiento. Amén. Es así como el gozo es restaurado. El gozo nos trae fuerza, trae nuevo aliento en la casa de Dios. Sin arrepentimiento no hay gozo. Y no estoy hablando de un gozo de simplemente abrir nuestros labios y sonreír. Es algo que está aquí. Es una paz, es un gozo inefable. Aleluya. Que no se va por más preocupaciones que podamos tener. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Este es el resultado de la predicación de Esdras, que el pueblo se volvió a la palabra, el gozo fue restaurado, el arrepentimiento da como resultado gozo. Amén. ¿Recuerda Pablo cuando dijo? Le envía la carta a los Corintios y le dice: les envié la carta y me sentí triste en el momento, porque mis palabras eran duras, pero ahora dice: no siento eso, porque doy gracias a Dios de que os hayáis entristecidos porque ustedes se han arrepentido. Necesitamos volvernos a la palabra. Que la palabra penetre en nuestro corazón, que corte, que quebrante el pecado que pueda haber en nosotros. Yo no sé qué situación tú tengas, con qué pecado estés bregando, pero si tú hoy te vuelves a la palabra es un martillo que quebranta la piedra, pero también la palabra vivifica. Amén. Por eso David decía en el Salmo 119, vivifícame según tu palabra. Sí, Señor. Y en el Salmo 51 el Salmo 51, David dice, pide perdón a Dios, perdóname, oh Dios, límpiame de mi maldad. Pero después que él se arrepiente al Señor, también dice, y vuélveme el gozo de la salvación. Amén. Este es el gozo del que ella se está hablando. El gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Amén. Este avivamiento que vemos en Nehemías 8 solo puede venir si el liderazgo y la congregación, las dos cosas, el liderazgo y la congregación, tienen hambre
por la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque el liderazgo puede tener hambre por la palabra de Dios y dar la palabra de Dios, pero si la congregación no tiene hambre de Dios, no habrá efecto. Oh, Señor. Necesitamos ambos tener hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Ni aún el predicador más consagrado al Señor puede mover a una congregación acomodada si ésta no tiene hambre por oír la palabra de Dios. Santo Dios. Necesitamos eso, hambre de Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie, iglesia, y que salgamos de este lugar esta mañana y le digamos al Señor que provoque hambre en nosotros, que provoque una sed profunda en nosotros, que su palabra gobierne en nosotros. Si usted hace eso, Dios va a restaurar el gozo, Dios va a traer nuevas fuerzas. Entonces no seremos sacudidos cuando vengan las tormentas, porque nuestra vida está fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Hebreos dice que hacemos bien en la palabra porque ella es el ancla más segura. Tu seguridad no está en tu sabiduría o en lo que tú puedas hacer o no hacer. Nuestra seguridad está en la palabra escrita, la palabra de Dios. Y si usted no tiene hambre de la palabra del Señor, hoy es un buen momento para decirle al Señor: yo decido someterme a tu voluntad. Yo decido someterme a la autoridad de la palabra y decirle a Dios: gobierna sobre mi vida. Y si estás bregando con pecados, hoy es un buen momento para arrepentirte y Dios traerá gozo. Dios va a traer paz a tu vida. Señor, honramos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor. Honramos tu palabra. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que nos da vida. Gracias por tu palabra que nos corrige. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta. Por la palabra que nos levanta. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a someternos a ti. Gobierna en nosotros. Tu palabra gobierne sobre nuestras emociones. Tu palabra gobierne sobre nuestros sentimientos. Tu palabra gobierne nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Gobierna, Señor. Gobierna sobre nosotros. Envía sobre nosotros como iglesia un espíritu de arrepentimiento, que podamos volvernos a tu palabra. Señor, más que nunca necesitamos tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Mientras abrimos el libro en nuestras casas, háblanos, Señor. Mientras entramos al lugar secreto, háblanos, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos tu palabra. Revélanos tus secretos. Señor, queremos conocerte. Queremos que tú seas exaltado en nuestras vidas. Queremos que tú seas exaltado en nosotros. Gobierna sobre nosotros. Oh Señor, y trae el gozo de la salvación, el gozo de la salvación, el gozo que fortalece. Clamamos por tu palabra, Señor. Señor, pon hambre por tu palabra, Señor. Pon hambre por tu palabra, Jesús. Pon hambre en nosotros, Señor, en los que estamos ministrando en el altar, en los que compartimos tu palabra. Pon hambre, Señor, para compartir el pan de vida eterna. Pon hambre en tu pueblo, Señor, para que
Tu palabra en nosotros, tu palabra en nosotros. Señor, que tu palabra quebrante el poder del pecado. Que tu palabra nos limpie. Que tu palabra nos santifique. Tu palabra, Señor, nos lleve a ver las riquezas de tu gloria. Abre nuestros ojos. Padre, lloro como oró David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vivifícanos según tu palabra. Vivifícanos según tu palabra, Señor. Gobierna sobre nosotros. Perdona nuestras faltas. Perdona la apatía. Perdona el conformismo. Ayúdanos a buscar cada día la palabra. Cada día, Jesús. Como Israel salía a buscar el maná cada día. Señor, que esta iglesia tenga ese deseo. De cada día buscarte, Señor. De cada día buscar tu palabra. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Jesús. Transforma nuestros corazones. Produce hambre profunda en nosotros. Hambre de ti, sed de ti, Señor. Y danos ese gozo, Señor. Ayúdanos a mantener el gozo de la salvación. Cayeron sobre Ayúdanos a mantener el gozo de la salvación. Vivifícanos según tu palabra. Oh Señor, oh Jesús. cayeron sobre Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Gracias por tu palabra. En ella tenemos nuestra voluntad. Nos sometemos a tu palabra. Sometemos nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos a tu palabra. Nos sometemos a tu palabra, Jesús. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a ponerla por obra y a testificar. Manifiéstate en nosotros. Manifiéstate en nosotros. Oh Señor, te amamos y necesitamos tu palabra más que nunca. Ella nos sustenta. Es tu palabra la que nos sustenta. Es tu palabra la que nos da paz. Es tu palabra la que nos da paz de que tú estás en control. Escucho el eco de tu De que tú, Señor, vas a actuar en cada situación. resonando Gracias por tu en mi palabra. interior. Tú eres la palabra viva. Tú eres el pan Tus que palabras descendió me del cielo y da vida. Gracias por la vida que hay en la palabra. Esta es mi seguridad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Escucho. Te adoramos. Yo escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Y los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Y los velos están cayendo. Y los velos están cayendo. Puedo ver
es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el. Dile al Señor, es tu amor que me sostiene, sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el. Quiero que diga, yo escucho el eco. Yo escucho el eco de tu voz. Hoy hemos escuchado la voz del Señor resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Y los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Y mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me nunca pierdes el control y de lo que